A usted le parecerá increíble, pero fueron dos canadienses quienes decidieron hacer un libro recientemente que va a ser lanzado en el mes de mayo y se llama La historia del español. Por el momento está en inglés y es The Story of Spanish. Y justamente es la historia de nuestra lengua. Se trata de Julie Barlow y Jean-Benoît Nadeau. Ahora tenemos en el estudio por el momento a Julie Barlow. Bienvenida al programa. Hola. Julie, un libro en español increíble. Así que vamos a estar hablando un poquito de cómo se les ocurre esta idea. Sí. Sé que son periodistas para una Sí. revista muy conocida aquí en Quebec que se llama L'Actualité. Sí. Y lo curioso es que eres anglófona y escribes en francés. Sí, pero la historia empecé aquí en Montreal. Por supuesto, encontré mi esposo y aprendí francés primero. Entonces fuimos en Francia para vivir en Francia 2 años y escribimos el libro que se llama 60 Million Frenchmen Can't Be Wrong. No sé cómo son traducciones. No, en español es como 60 millones de franceses no pueden tener culpa. Okay. Es eso. Y descubrimos en este momento que había una historia, algo para la idioma francesa. Los franceses creían que todo iba mal. ¿Todo iba mal? Sí, por la lengua francesa. Sí, como si estuviera perdiendo terreno, Sí, no estuviera en una buena exactamente. posición. Nosotros nos parecía la historia diferente que estaba en la lengua con fuerza. Con fuerza y que crecimiento. Crecimiento. Entonces decidimos escribir la historia del idioma francés, pero lo hicimos en inglés, porque hay muchos lectores ingleses en el mundo y es una historia que es interesante para las personas que quieren aprender francés. Ya, entonces la historia del francés. Entonces, después no tenía otra idea por el momento y decidimos de hacer el mismo libro sobre la lengua española. Claro, ahora lo curioso... Pero no hablaba español. No hablaba español para Entonces, nada. el libro, la historia empecé realmente cuando yo decidí aprender el español. Fui a la ciudad de Puebla, en México, y estaba con muchos otros estudiantes estadounidenses, americanos. No dicen americanos también, pero decimos sobre todo estadounidenses. Y me di cuenta que estaba un poquito extraña que todos los americanos que estaban conmigo en este momento estaban no jóvenes, pero personas profesionales y que querían realmente aprender español que es con un mes de estudiando español. Sí. Y entonces empecé a preguntarlos ¿por qué exactamente es como no es un lenguaje oficial en los Estados Unidos. No, pero es muy importante. Sí, pero es curioso. Y entonces todos me respondieron, me necesito español para trabajar y por su trabajo. Y me parecía todavía un poco extraña, porque no es como aquí en Canadá un idioma oficial. Claro. Entonces decidimos de escribir el libro y de explorar un poquito la importancia del español en los Estados Unidos. Claro. Entonces, aprendí un poquito español y fuimos en Phoenix, en Arizona, para vivir en los Estados Unidos, para ver qué es la importancia del español en los Estados Unidos. Ya. Pasamos 6 meses en los 6 Estados Unidos. meses. En la comunidad, realmente en la comunidad hispanohablante y de los inmigrantes. Y nos dimos cuenta. ¿Se dieron cuenta? Sí, nos dimos cuenta. Que es un lenguaje en crecimiento también en los Estados Unidos. Aún si no es y no será lengua oficial como aquí. Pero hay muchos hispanos, son millones. Nunca. Sí, pero es interesante. Y así surgió la idea. Sí, de escribir el libro
que empecé en la historia en el tiempo de los romanos. Es una historia muy grande de todos los países hispanohablantes, pero realmente tenemos como 6 o 7 capítulos sobre los Estados Unidos y lo que pasa en los Estados Unidos, y es lo que pasa aquí también. Claro. Es un lenguaje, es muy similar a lo que sucede. Es un idioma que sucede. interesa a muchas personas aquí también. Claro. Entonces, ahora, ¿esto fue hace cuánto tiempo que comenzó como tal el proceso de creación del libro? Para escribir el libro, 3 años. 3 años. 3 años, los dos, pero no hacemos otras cosas al mismo tiempo. Ya, estaban dedicándose sí, únicamente a la elaboración de esto. 2 años, los dos. Es un trabajo, Ya. es toda la historia de la Claro. idioma. Pero obviamente hay similitudes Sí. con la historia del idioma francés. ¿Hay También. similitudes? Sí, porque empecé la historia con los romanos, y es un lenguaje con estructurales gramaticales Claro. similares. Es una lengua romance. Sí, exactamente. Entonces, y se dimos cuenta, Nos dimos cuenta. nos dimos cuenta con la historia del presidente del francés, que los lectores se interesan mucho a la historia vieja, a la antigua historia. Antigua historia, exactamente. Lo que a la pasa historia antigua. y cómo la ¿Cómo ha evolucionado? La lengua. Claro. Entonces, sí. A la gente le interesa porque la lengua tiene mucho que ver con la cultura. Y en ese sentido, me preguntaba, cuando ustedes hacían la investigación sobre el francés, por ejemplo, o en algunos de los artículos que han escrito sobre la lengua francesa, he visto, por ejemplo, que tienen el punto de vista de que, por ejemplo, en Quebec, la lengua es una cuestión cultural. Sí. En ese sentido, ¿hay una diferencia con el español? ¿Nosotros no estamos tan apegados a la lengua en ese sentido cultural o cómo es? Me sorprendió mucho aprender que los hispanohablantes tienen una cultura de corrección. ¿Una cultura de corrección? Que no exactamente como en los franceses, pero es muy diferente que los ingleses. Sí, que creen que en lengua es como planta, un poco que crecen, Okay. pero los hispanohablantes no. Se quieren el lenguaje que tienen muchos académicos. Me sorprendí mucho aprender que hay 22 académicos. Academias de la lengua española. En todos los países hispanohablantes. Claro. O sea, que nos preocupamos. Incluante los Estados Unidos. Claro. Es un lenguaje que es controlada un poquito más que pensaba. Y es interesante saber que los hispanohablantes tienen mucho... no sé cómo decir. Como un interés por que la calidad de la lengua. La vida de la lengua. De la lengua española. Es similar al pensamiento de los franceses. Ahora, en la creación de este libro, bueno, me hablaba, fueron hasta Arizona, se implicaron, se hicieron una inmersión con la gente que hablaba español allí, pero aparte de la inmersión, me imagino que tuvo que haber una investigación, pura biblioteca o internet. Estamos ir a la biblioteca todos los días. Sí. En Arizona estaba a la universidad realmente y sí, hay muchos libros. Ya, claro. Tenemos una biblioteca en la casa. Con todos los libros. Y bueno, resulta que en 3 años es un tiempo suficiente para aprender el español. ¿Cómo hablo español? Sí, pero me parece fantástico que él habla muy bien para solo estar hablándolo en 3 años y haberlo aprendido ya. Lo aprendí en los programas de inmersión en México, pero también leyendo dos telenovelas. Leyendo telenovelas. Las telenovelas, descubrí las telenovelas en México
¿cómo se llama? La fea más bella. Con la fea más la fea bella. Y no entendía nada, no entendía nada de lo que... Y poquito a poco. Y poquito a poco. Y creo que uno de los descubrimientos del libro justamente tiene que ver con, ustedes trataron de buscar la respuesta a por qué las telenovelas son tan populares dentro de la cultura, sí, la cultura interesante. hispana. Y no solamente los hispanohablantes, pero todo el mundo vean las telenovelas. Es muy interesante. Son las temas clásicas claro. de la cultura hispana. La pasión y la historia el amor, el odio. El amor, el otro, y sí. Pero es interesante porque es una... Les piensan que el español no asocian el español con la cuestión económicas. Pero es un business, como dice. El español es un negocio en los Estados Unidos. Muy importante en los Estados Unidos, en parte a causa de los telenovelas y la televisión hispánica, que es muy fuerte. Increíble, muy muy fuerte. Sí. Julie, muy interesante. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Luego con su esposo, además, que es su pareja en este libro y su pareja en la vida real, es Jean-Benoît Nadeau. Vamos a estar conversando un poquito más del contenido y todo lo que estuvieron descubriendo en esta investigación para tener el libro de la historia del español. Los hispanos les estamos muy agradecidos. Me parece que va a ser un lindo descubrimiento para nuestro público. Muchísimas gracias. Sí, claro que sí. Gracias. Muchísimas gracias. Estábamos conversando con Julie Barlow. Ella es la escritora, una de las escritoras de The Story of Spanish, este libro que será lanzado muy pronto en Nueva York el 7 de mayo próximo, y justamente ya usted va a poder conocer un poquito más de esta historia del español después de la pausa. Después de la pausa exactamente vamos a estar con nuestros colegas de Noticias Montreal hablando de la actualidad, y después más adelante seguimos con Jean-Benoît Nadeau, el otro escritor de este libro, esta mañana aquí en La Voz Latina.